y es él quien le da entrada a estas empresas españolas, a las que ahora, estas mismas empresas que tienen el pie en el cuello de la sociedad española. Y hay algo que se le olvida muchísimo a Calderón y que algunos se los tenemos que recordar, es que él es el responsable del desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro. A Luz y Fuerza del Centro la ahogan, digamos, financieramente y en materia fiscal, porque la propia comisión le vende cara la energía y en aquel entonces obligan a Luz y Fuerza del Centro a vender a su público, consumidor del centro del país sobre todo, más barata la energía. Entonces, pues claro que no es negocio que la comisión le venda caro y ella venda barato. Entonces, la ponen como una situación de quiebra técnica, aparentemente. Y lo peor del caso es que deciden extinguirla. En vez de, como todo buen empresario, digamos, intentar sanear el negocio, revertir las condiciones fiscales, porque era una empresa del Estado y el propio Estado podía, digamos, reorientar las condiciones fiscales bajo las cuales estaba sujeta Luz y Fuerza del Centro, deciden extinguirla. ¿Qué consecuencia nociva trajo esa decisión? Bueno, que se pierde buena parte de la infraestructura. Fueron los peores años también para el sector energético, los 3 últimos años de Calderón y los primeros de Peña Nieto, porque se perdió mucha infraestructura importantísima en materia de cableado y en materia de planes que se tenían para que la propia compañía Luz y Fuerza del Centro desarrollara incluso este servicio de Triple Play, que ya venía emergiendo desde el 2006 como el servicio del futuro para servicios integrales de telecomunicación, televisión e internet. En este sentido, no fue casual la extinción de Luz y Fuerza del Centro. El que se dijo el presidente del empleo, no sé si lo recuerdan, que se manejaba en sus primeras notas como el presidente del empleo, pues resultó el presidente de la supresión de los derechos laborales, al menos de 45,000 trabajadores y sus familias de Luz y Fuerza del Centro. Hay gente que incluso yo llegué a conocer que murió sin tener derecho a la pensión, sin cobrar nada, en la peor depresión porque fue despedido de Luz y Fuerza del Centro. Y pues muchos asuntos se perdieron, se quedaron en el olvido y ha sido, creo que, uno de los actos más autoritarios de Felipe Calderón y, digamos, muy poco recordado, salvo la gente de Luz y Fuerza del Centro, en aquel entonces el último pues representante sindical, Martín Esparza, y bueno, fue incluso una vendetta política la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que fue, como digo, uno de los actos más autoritarios en materia de derechos laborales, instigado desde luego por este ser atávico que aparece en las redes sociales llamado Javier Lozano. Él era el secretario del Trabajo. Imagínense, un abogado que se presta a eso, a despedir sin derecho a nada a todos los trabajadores. Yo creo que, por lo menos éticamente, tiene que ser un reproche absoluto a ese tipo de conductas. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de, como yo decía, de los seres atávicos? Entonces, esta situación lo traigo a cuento no solo por la importancia de recordar de cómo han desmontado el sistema eléctrico nacional, sino para insistir en que el sector eléctrico dominado o controlado por el Estado no solo tiene efectos económicos, no solo produce estabilidad en la red energética de México, en el abasto, en la infraestructura, en la modernización a un solo ritmo, en un plan único, porque el sector energético es un sector estratégico en todos los aspectos, pero además es un sector que tiene que ver con la actividad cotidiana de la gente y que debemos, desde mi muy particular punto de vista, incluso desde los sistemas jurídicos más avanzados, los sistemas jurídicos internacionales de derechos humanos, tiene que ver
con todos los derechos humanos. Una vivienda digna es una vivienda que tiene electricidad, que tiene un refrigerador, que además es asequible el costo de esa vivienda. Y obviamente que tiene agua potable, la cual nos alimentamos, vivimos, estudiamos y ahora atendemos la escuela, desde la básica hasta la universitaria. Toda la gente requiere de electricidad. Imagínense qué pasaría tan solo si de un día para otro una familia no puede ya pagar el recibo de luz, simplemente no tiene internet, no tiene para pagar la luz, no tiene para el teléfono, se acaba la educación superior. En caso de que siguiéramos en esta virtualidad un poco aburrida que es el impartir clases por internet. De ahí la importancia no solo económica o financiera, pero todas son importancias fundamentales. Otro de los aspectos, por ejemplo, que lo alude muchísimo, o lo aludía en aquel entonces Jaime Cárdenas Gracia, un experto de la UNAM, un investigador de mucha categoría que ha estudiado, tiene varios libros, artículos sobre la reforma energética de 2013, son los asuntos fiscales, los huecos fiscales que implican dejar de percibir dinero por parte del Estado y darle, digamos, esa percepción de dinero a los entes privados. Y el hueco fiscal entonces lo tiene que llenar el contribuyente ordinario, o sea, nosotros mediante otros impuestos. De ahí que los errores de estas reformas, tanto calderonista como peñista, fueron esencialmente, y desde la óptica jurídica de los derechos, el haber suprimido los derechos laborales de muchos trabajadores, haberle negado a 45,000 personas ya el derecho al trabajo, la implicación que tiene para las familias. Hubo personas, por ejemplo, que tenían a la hija, al hijo en la preparatoria, ya no pudo ir a la universidad. O sea, es un impacto interseccional en muchas vertientes de la vida familiar de estas personas que trabajaban para Luz y Fuerza del Centro. Y luego viene este otro sujeto que con la reforma de 2013 le quita, digamos, una buena fuente de ingresos al fisco mexicano, argumentando lo que muchas veces ha repetido el presidente, que con los famosos contratos nos iban a caer casi los dólares y las millonadas, porque iban a empezar a producir o a extraer bastante petróleo con sus contratos y con las concesiones. Entonces, ese es el panorama que tenemos o que hemos tenido en estas reformas. Y bueno, ahora damos paso más bien, porque ya llegó la diputada de Baja California, del Distrito 1 de Mexicali, Julieta Ramírez,